Muy buenos días, amados hermanos. Comenzamos nuestra tercera clase hoy sobre pastoral de acompañamiento, cómo ayudar a personas que están en necesidad. Y hemos dicho que la mejor forma, la forma más adecuada, es presentarles el Evangelio. Entonces, comenzamos con oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Jonathan nos dirija en una oración, si es tan amable, si está con facilidad donde se encuentra ahora, nos puede dirigir, por favor. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Señor Jesús, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque tú has puesto en nuestro corazón, Señor, el disponer, Señor, este espacio para aprender de ti, Señor. Gracias por los hermanos que hoy nos reunimos acá, Señor, para conocer más de tu palabra, Señor, para sembrarla en nuestro corazón, Señor. Gracias por el pastor Ismael, porque el Señor dirige este espacio, Señor, para podernos enseñar, Señor. Te pedimos que este espacio sea ya por tu palabra, Señor, por tu enseñanza, Señor, que tú pongas toda palabra, toda frase, Señor, bíblica, Señor, y que podamos ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor. Gracias una vez más por la salud que tú nos das hoy, que nos permite disfrutar, Señor. Te pedimos que seas tú dirigiendo este momento, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muy bien, amados hermanos, muchas gracias. No sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta sobre la clase anterior, o si no, entramos en materia con el tema de hoy. Si hay alguna inquietud, la presentamos, o si no, continuamos. Nos alegra mucho poder estar en esta clase, compartir este tema, que es un tema muy importante sobre el Evangelio, sobre la evangelización, sobre cómo llegar a personas que están en necesidad, cómo poder ser útiles a quienes necesitan y cómo a través del poder del Evangelio nosotros poder llegar a las personas. Ahí estoy compartiendo mi pantalla, ¿sí? ¿Me están viendo? Sí, pastor. Ok. Listo, amados hermanos. Entonces, básicamente lo que hemos estado diciendo en esta clase es que todos los seres humanos tienen preguntas y tienen inquietudes y tienen grandes necesidades, que hay algunos que sean o los ha la sociedad identificado como grupos excluidos o minoritarios o marginados, y que a ellos se les requiere una atención especial, pero que esa atención que nosotros les podemos dar es presentarles el Evangelio. Que la mayor necesidad que tiene toda persona en esta tierra es de tener a Cristo, de encontrarse con Cristo, de tener esperanza, de encontrar la verdad. Más que tener dinero, que tener estudio, que tener oportunidades, la necesidad más grande que todo hombre tiene es tener paz, tener esperanza y tener la seguridad de la vida eterna. Y nosotros como iglesia tenemos la respuesta, que es el Evangelio. El Evangelio tiene la capacidad, tiene el poder, tiene el diseño para responder todas las objeciones o excusas que el hombre presenta. Siempre cuando se presenta la verdad, hay excusas, ¿cierto? No me parece, no estoy de acuerdo, no me gusta, no lo entiendo, no es para mí, no es el momento. Pero el poder del Evangelio en sí mismo no solamente derrumba las objeciones o evasivas o excusas que el hombre tiene, sino que le da esperanza y le da vida, porque transforma. Entonces es importante saber que aunque el hombre presente excusas u objeciones contra la verdad, es la misma verdad la que responde a esas excusas, la que derrumba todas esas justificativas o evasivas, y la que da esperanza a través de la gracia que transforma. Y esa es la gran verdad que nosotros tenemos en esta mañana para recordar cómo el Evangelio resuelve todas las excusas. A veces cuando se habla de compartir el Evangelio a otros, decimos, pero yo cómo lo hago, cómo me acerco, cómo me presento, cómo rompo el hielo,
cómo resuelvo las inquietudes o las excusas, y quisiéramos presentar el Evangelio a aquel que nos dice que está dispuesto a escucharlo, pero no a aquel que está renuente a escucharlo, porque nos da temor por las excusas que la persona pueda presentar. Sin embargo, lo que nos dice la misma escritura es que Dios llama al pecador al arrepentimiento, y siempre que Dios llama al hombre al arrepentimiento, éste se justifica, éste evade, éste rechaza, desprecia, incluso a veces nos ataca. Pero a pesar de que el hombre saque excusas o ataque o evada o pretende evadir, el Evangelio es tan poderoso que llega a la conciencia, le presenta unas acusaciones y le dice que él necesita responder al Evangelio. Y solo hay dos respuestas válidas al Evangelio: o se acepta o se rechaza. Los que aceptan disfrutan la salvación, la vida eterna, el perdón, y los que rechazan pues admiten que están contra Dios, que están dispuestos a resistir a Dios y que ellos van a sufrir las consecuencias si no se arrepienten. Entonces, cuando el Evangelio es presentado, solo hay dos maneras de responder. Dios ha diseñado la verdad para que el hombre solo pueda responder sí o no. Y si es sí, entendemos que la gracia de Dios está obrando. Y si es no, entendemos o que no es el momento, o que no está destinado para salvación, que no es elegido, y por lo tanto, pues él se hace acreedor a las consecuencias. Pero en las dos formas o en las dos respuestas que el hombre dé, son las respuestas legítimas que se deben presentar al Evangelio. Pero no puede quedarse en las excusas, porque el Evangelio resuelve las excusas. La gracia de Dios es sabiduría de Dios para no dejar al hombre que resista la verdad, y para hacer que todas las excusas o justificaciones que el hombre presente pues se caigan, no prevalezcan, no se mantengan, porque solo prevalece la orden de Dios, que es: arrepiéntanse, vengan a mí, pónganse en paz conmigo, porque si no están en la lista de los condenados. Dice la Escritura: el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Sin embargo, el hombre tiene excusas que cree que son válidas y que le sirven como escudo, que le sirven como barrera y que le sirven como justificación, por lo menos temporal. Muchos de los seres humanos con esas excusas han mantenido durante su vida, rechazando el mensaje, despreciando la verdad y viviendo perdidamente. Pero llegará el momento, tarde o temprano, en que ninguna de las excusas les servirá, y tendrán o que doblegarse a la verdad en arrepentimiento, o enfrentarse al juicio sin ninguna excusa y con todas las implicaciones que eso tiene. ¿Cuáles son las principales excusas que el hombre presenta? Hay muchas excusas, ¿cierto? Pero una de las primeras excusas que el hombre presenta cuando se le expone la verdad, cuando se le muestra la verdad, es: yo soy una buena persona. Esa es una primera excusa, una primera justificación que los hombres presentan, y es una justificación para decir o para evadir o para pretender decir que ellos no necesitan el Evangelio. Es decir, el Evangelio es para los malos, el Evangelio es para los terribles, para aquellos que obran horriblemente mal, pero yo no soy así, yo soy una buena persona, yo no le hago mal a nadie. Esa es la justificación personal. Y esa justificación personal lo que muestra es que el hombre es moralista. El hombre tiene una moral y cree que por esa vida moral o esa conducta moral o apariencia moral que él presenta, que no es, que no necesita el Evangelio, porque el Evangelio es para gente totalmente eh, mala, totalmente desviada, totalmente contraria a la vida en sociedad. Entonces yo soy una buena persona. Esa es una excusa que le hemos escuchado mucho. Y lo que ellos están diciendo es: yo soy justo y bueno. Es decir, como yo soy tan justo y yo soy tan bueno, no necesito el Evangelio. Esa es la primera excusa y una de las excusas bandera en la sociedad, y una de las cosas que a veces nos limita cuando presentamos el Evangelio, porque como la gente es tan buena, no necesita el Evangelio. Incluso a veces pensamos que hay personas tan buenas que casi no requieren el Evangelio,
porque son ejemplares, son moralistas, son personas rectas, son personas correctas, son personas excelentes. Otra excusa que el hombre presenta es, si eso que me están diciendo es bueno, ¿por qué hay tanto sufrimiento? Yo merezco no sufrir y no acepto un mensaje o no quiero un mensaje o no quiero un Dios o una verdad que me muestre que tengo que sufrir, que tenga que enfrentar padecimiento porque no es justo. Esta persona pasa de pensar que es buena a justificarse diciendo como hay dolor, como hay sufrimiento, hay muerte, como hay aflicción, entonces ese mensaje no es correcto, porque yo quiero una propuesta de un Dios que no traiga dolor, sino alegría, bienestar, placer. Y esa persona nos muestra que su interés principal es el hedonismo, es decir, vivir en función de la alegría, del placer, de la celebración, del bienestar, cero dolor, cero aflicción, cero injusticia, porque ese mensaje no lo comprendo, no me gusta. Y esa es la propuesta que se hace en el libro de Job. Y es una de las preguntas que el ser humano tiene para con Dios. Si Dios es justo, si Dios existe, ¿por qué hay tanto dolor? ¿Por qué mueren inocentes? ¿Por qué mueren niños inocentes? ¿Por qué hay gente que sufre? ¿Por qué tengo que enfrentar dolor? Esa es otra excusa bandera en el hombre para poder evadir su deber de responsabilidad, acusar a Dios, acusar a la vida del dolor y el sufrimiento para ellos quedar inmunes frente a su deber de arrepentirse. Es decir, mientras yo no comprenda esa pregunta o esa realidad, yo no me voy a arrepentir. Yo tengo que comprender por qué hay injusticia, por qué hay dolor y sufrimiento. Una tercera evasiva que el hombre presenta frente al deber imperante de arrepentirse es la vida termina con la muerte. Y como la vida termina con la muerte, entonces yo para qué me arrepiento. ¿Para qué? Si lo único que tengo que hacer es disfrutar la vida porque la vida es corta, la vida es efímera y solo me queda lo que yo disfrute, solo me queda lo que yo pueda vivir porque no hay más vida después. Nadie sabe que haya vida después, no es necesario pensar en una vida después. Pensemos en el ahora, en el ya, en el momento. Y el ahora lo único que me dice es que disfrute, que viva bien, que no ponga límites a mi vida, porque nadie tiene certeza del más allá y lo más seguro es que todo termine con la muerte. Esa persona está enfocada en el existencialismo, en el vivir ahora, sin mayor preocupación, sin mayor esfuerzo y sin mayor angustia respecto al más allá, porque es incierto según ellos y porque es simplemente una limitante para no disfrutar la vida temporal. Hay mucho existencialista en la sociedad que viven en función del comamos y bebamos porque no hay más. Otra excusa, otra justificación que el hombre presenta para no arrepentirse es no le encuentro sentido a la vida. La vida no tiene sentido. Y como mi vida no tiene sentido, pues no vale la pena vivir. Entonces, ¿para qué me preocupo por vivir mejor? ¿Para qué me preocupo por un Dios eterno? ¿Para qué me preocupo por el alma si lo único que yo quiero es encontrarle sentido? Y como quiero encontrarle sentido a la vida y no la encuentro, pues la vida es insípida, la vida es triste, la vida es lúgubre, la vida es efímera y no vale la pena enfocarse mucho. Simplemente viva y viva de la manera que pueda, como se le presente, sin mayor criterio, porque solamente lo que quiero encontrar es razón, derecho, orden a mi vida y lo estoy buscando en mil maneras, en la música, en el deporte, en el trago, en el alcohol, en el placer, en la lujuria, porque yo lo único que quiero es vivir bien, encontrarle orden y encontrar por qué vivo, si no, pues no, es mejor no vivir. Esa es una excusa también que presenta mucho las personas, especialmente los jóvenes, buscándole sentido a la vida. Otra excusa, otra justificación que presentan otros es yo soy religioso. Yo vivo mi religión a mi manera. Yo soy una persona de fe, yo soy una persona espiritual, yo soy religioso y como soy religioso, pues yo me llevo bien con Dios, con mi religión, con lo que yo profeso y está mi vida ajustada a esa religión o a esa fe y no necesito más. Yo soy religioso y mi religión me salva. Mi religión es una excusa para yo justificarme y ellos presentan una vida religiosa o romántica. A través de la religión que yo tengo estoy a salvo,
estoy protegido, no voy a cambiar de religión, mi religión es muy buena y muy adecuada y yo me entiendo muy bien con Dios o con el concepto que tengo de Dios a través de la religión que profeso. Otra excusa más, otra justificación que el hombre presenta es: yo no necesito tener a quien, yo no necesito ley, yo soy autónomo, yo soy el Dios de mí mismo, yo decido lo que quiero, yo hago lo que me parece y mi criterio es adecuado, yo soy ley de mí mismo, no hay una norma a cual sujetarme, no hay unos principios absolutos, todo es relativo y yo hago lo que me parece, lo que quiero, lo que elijo a mi manera, y esa manera de vivir o de pensar es correcta a mi entender, y no tengo por qué pensar en una ley distinta, en una ley eterna y en una ley absoluta para someterme a ella. Ese es libertinaje o liberalismo. El libertinaje o liberalismo lo que dice es: viva a su manera, no ponga límites a su vida, no establezca criterios absolutos. Cada uno elige cómo quiere vivir y cada uno vive a su manera. Y esa forma es una forma adecuada, elegible por cada uno, y esa manera le va a dar resultado. El libertinaje es: viva a su manera, sin límites y sin normas, porque ponerse normas no tiene sentido, porque la vida hay que disfrutar. Y otra excusa que el hombre presenta para evadir su responsabilidad frente a Dios es: Dios no existe. Como no sabemos o no tenemos certeza, o tenemos certeza de que no existen, dicen algunos, entonces no hay que rendir cuentas, no hay que prepararnos para un encuentro con Él, no vamos a encontrarnos nunca con un Dios absoluto o un ser supremo, entonces no hay que creer en eso. No existen verdades absolutas, no existe un Dios, no existe una eternidad. Entonces, Dios no existe, no hay que rendir cuentas, vivamos de la manera que podamos o deseemos, porque esa es la manera loable de enfrentar. Agnosticismo, negación de verdades absolutas, negación del ser de Dios, una forma de ateísmo, una forma de negación de la verdad y una forma para que el hombre viva de manera licenciosa, sin rendir cuentas y sin prepararse para la eternidad. Estas básicamente son 7 de las más grandes excusas que el hombre presenta para no arrepentirse, para no rendir cuentas y para vivir a su manera. Él asume que es justo, él asume que el sufrimiento no tiene sentido, él asume que la vida no termina con la muerte, él pretende decir que si no encuentra sentido a su vida en lo que él elige, pues no quiere más. Él piensa que su religión le salva, que su anarquía le salva y que negar a Dios es la manera correcta de vivir la vida. ¿Qué hacemos frente a esas excusas? ¿Cómo resolvemos estas excusas? ¿Cómo llegamos con el Evangelio diciéndole: eso que usted dice está equivocado y eso que usted dice es simplemente un mecanismo de defensa que usted cree que le funciona, pero que en realidad lo que hace es mostrar que usted es rebelde, que usted es ateo, que usted es un incrédulo y que usted es una persona que conscientemente quiere negar la verdad, taparla, para no enfrentar su responsabilidad frente a Dios? ¿Cómo lo enfrentamos? Con el Evangelio. ¿Tiene el Evangelio respuestas? Claro que sí. El Evangelio responde a todas las objeciones. El Evangelio derrumba todo moralismo, todo hedonismo, todo existencialismo. El Evangelio vence el humanismo, la religiosidad o el romanticismo, el libertinaje y el agnosticismo con la verdad, porque el Evangelio es absoluto, es eterno, es sabio y es perfecto para resolver todas las inquietudes. ¿Y cómo lo hacemos? Presentando el Evangelio. Soy bueno y soy inocente. ¿Qué dice la Biblia? Frente a la primera objeción que el hombre presenta, y es: yo soy bueno, yo soy una buena persona. ¿Es cierto? ¿Dice eso la Biblia? ¿Afirma la Biblia eso? ¿Da pie a la escritura para decir que el hombre es bueno, que es inocente, que no tiene culpa y que tiene excusa frente a Dios? Encontramos en la escritura una respuesta al moralismo, que es una de las formas de corrupción, una de las formas de mostrar la Biblia que el hombre es depravado y que necesita esperanza a través del Evangelio. ¿Qué dice la escritura? Maestro bueno, es lo que le dice el joven rico a Jesús cuando se acerca para decirle que me falta. En la pretendida estatura moral, este joven rico dice: todos los mandamientos los he cumplido desde mi juventud. Esto constituye el cáncer de la moralidad
y el engaño principal para intentar evadir la orden del arrepentimiento y una de las formas clásicas de justificar tan malvada condición. Yo soy bueno. Ese es un cáncer para evadir mi deber, diciendo no soy tan malo, no soy un criminal, no soy un delincuente, yo no he obrado mal, yo siempre obro bien. Y casi que ante esa justificación diríamos, bueno, entonces que Dios lo bendiga, usted es uno de los míos, usted es un hermano mío porque usted sin Cristo vive tan bien y vive tan adecuadamente que no necesita esperanza. Entonces el Evangelio no es para resolver el moralismo del hombre, a tal punto que si el hombre es moral, no requiere el Evangelio. No, el Evangelio es para los moralistas, porque los moralistas lo que han es justificado su mal vivir, su vida a espaldas de Dios, diciendo que ellos son buenas personas, porque dan limosnas, porque le ayudan a otros, porque son serviciales, porque son generosos, pero es que no es por ser buenas personas que nosotros nos salvamos o nos condenamos. El hombre se condena o se salva es por vivir de espaldas a Dios, por despreciar la verdad y por justificarse en sus propias obras. Entonces el moralista está condenado porque le falta una cosa, le falta creer en Cristo, le falta arrepentirse, le falta ponerse en paz con el Creador y por lo tanto él está en serios problemas porque mientras se justifica por sus buenas acciones, lo que él está diciendo es yo no necesito a Cristo para vivir bien, yo vivo bien sin Cristo, pero el hombre necesita a Cristo porque Cristo es la esperanza de su vida. De hecho, el moralismo es una obra y la salvación no es por obras, la salvación viene a través de Jesucristo. Entonces aquí está una respuesta que tenemos a través de uno de los folletos que se están elaborando para esta tarea de presentar el Evangelio y ese primer folleto responde a esa pregunta, ¿soy bueno? ¿Cómo enfrentar esa excusa o esa evasiva que el hombre presenta para no responsabilizarse de la fe? En realidad soy justo y bueno. ¿Qué dice Dios sobre esa forma de vida? Dios avala esa acción y esa justificación. Dios dice que yo puedo vivir sin Cristo porque con mi buen comportamiento estoy a salvo. Recordemos que la escritura más bien, por el contrario, dice que el hombre es malo, que no hay justo ni aun uno, y nos dice que el hombre es pecador y tiene que encontrarse con el Señor porque está engañado. Lo dice en muchos lugares, uno de ellos es Romanos 3:10 al 18. Otro texto que habla sobre la necesidad urgente del Evangelio está en Romanos 1:17 y 18 y también en Efesios 2:8 y 10, donde dice que no hay justo y que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por la gracia de Dios a través de la fe que Él nos da. Entonces, cuando el hombre se justifica diciendo que Él es moral y que por ser un ser moral no necesita la gracia y no necesita a Cristo, lo que Él está diciendo es que Él es rebelde, que Él es malvado y que Él está dentro del grueso número de la humanidad que está apartada rebeldemente de Dios y que es malvada, no es justa, es malvada y que no es buena, sino totalmente depravada y que necesitan la gracia de Dios, que el único bueno, el único justo es Cristo y que el único que merece ser reconocido como bueno y como justo es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, porque el hombre es malo y culpable. No hay bueno ni siquiera uno, dice la Escritura. Por lo tanto, él tiene que o aceptar y creer en Cristo para su redención o asumir que está fuera de Cristo y por lo tanto merece la condenación. El hombre por su transgresión deliberada de la ley y su desprecio a la voluntad del Señor es malo y corrompido. Eso dice la Escritura. Eso no lo decimos nosotros, eso lo dice el autor de la ley, eso dice nuestro Creador. Por lo tanto, Dios no tiene un plan maravilloso para él. El único plan que él tiene para el pecador y para el malvado es que muera y enfrente la condenación. Y por eso está el mensaje de la gracia que es arrepiéntase de su maldad, suplique misericordia, retorne al camino y viva para Cristo, porque de lo contrario usted está en condenación eterna, porque usted está obrando en contravía al principio y al deber ser que Dios ha establecido. El hombre para arrepentirse, que es el deber que tiene, la obligación que tiene,
requiere la gracia y la justicia eficaz de Jesucristo para redimir. Y ahí es donde opera el Evangelio, que siendo todos malos y mereciendo todos condenación, Cristo salvó o salva a aquellos que se arrepienten, a aquellos que creen y a aquellos que reconocen su miseria moral y su miseria espiritual y suplican gracia y piden esperanza. Entonces, ¿es el hombre bueno? No, solo hay uno bueno y el único bueno se llama Jesucristo. Y a ese bueno es que podemos suplicar y rogarle que nos asista para poder tener esperanza, porque lo que el hombre necesita es esperanza eterna y no una palmada en el hombro diciéndole tú eres bueno, tú eres un buen vecino y tú estás a salvo porque obras bien, porque la salvación no es por obras sino por gracia. Ante la segunda excusa que el hombre dice no debo sufrir porque el sufrimiento no lo acepto, no lo entiendo, no me gusta, no es justo que sufra la gente, no es justo que haya dolor, ese Dios o ese creador que hace que la gente sufra y que mueran inocentes es cruel, es malvado y no lo entiendo y no me gusta, la Biblia nos da una respuesta. ¿Aún retienes tu integridad? El libro de Job es la pretendida vida de bienestar, salud y bendición que el hombre presume merece y debe exigir de Dios por su vida meritoria y su propia justicia. Esta postura hedónica o hedonista constituye el cáncer del placer y la controversia por el dolor del sufrimiento injusto. Es decir, mientras haya sufrimiento, no quiero saber de Dios, no quiero saber de religión, no quiero saber de verdades absolutas, porque no quiero sufrir. Es decir, yo vine aquí a disfrutar, solo quiero comprar y consumir placer, y todo lo que no sea placer o bienestar es contrario a mi forma de ver la vida o a mi filosofía de vida. ¿Es cierto que el dolor evade o justifica el que no nos arrepintamos? El no comprender el sufrimiento o el ser víctima, según dicen ellos, del dolor, es una justificación válida frente a Dios para yo decir, vivo en desobediencia, vivo en rebeldía y me justifico con esa evasiva. ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que todos tenemos que comparecer, que todos tenemos que rendir cuentas y que incluso el sufrimiento no es una excusa para no arrepentirnos, porque más bien el sufrimiento es un medio de Dios para llamar al hombre al arrepentimiento. Más bien cuando hay dolor y cuando vemos situaciones complejas de inseguridad, de dolor, de aflicción, de sufrimiento, ese es un llamado elocuente para que nos arrepintamos y encontremos respuesta y esperanza, porque el dolor y el sufrimiento lo que muestra es que la vida es corta, que la vida es efímera, que no tenemos respuestas y que hay alguien que tiene respuestas eternas y respuestas válidas y respuestas sabias. Para esa persona que presenta esa excusa, tenemos también una forma adecuada de llegarle preguntándole sobre el sufrimiento. Cómo el sufrimiento que las personas enfrentan no es una excusa para no arrepentirse, sino un llamado para que se arrepientan. Es una forma de decirles, Dios existe, hay alguien que tiene respuesta a tu dolor, hay alguien que puede darle sentido a tu dolor y hay alguien que te está llamando porque te está diciendo que la vida es corta y que pronto tenemos que enfrentarnos a la justicia de Dios. Entonces el sufrimiento no es una excusa, aunque el hombre lo presente como una barrera, es más bien un medio, es un llamado, es una voz elocuente para decirle, si la vida sin dolor está perdida y está sin sentido, pues la vida con dolor amerita mucho más encontrar respuestas, buscar soluciones, buscar salidas. Y el dolor es un llamado para que el hombre encuentre respuesta y busque salida y solución. Y la salida y la solución al dolor y al sufrimiento está en Cristo. La Escritura dice que el hombre no fue hecho para vivir del placer, y que no fue hecho para vivir para que él disfrute, sino que él fue creado para la gloria de Dios y que al ser creado para la gloria de Dios debe enfrentar la ira de Dios si no se arrepiente. Que el dolor o la enfermedad o el sufrimiento no es una justificación ni un atenuante, sino más bien un agravante que muestra que el hombre necesita ser tratado con disciplina, con corrección, que el hombre afronta consecuencias por su pecado
que parte del dolor que el hombre enfrenta es por la condición pecaminosa que él vive y que él necesita arrepentirse porque el hombre trastornó los principios de Dios y ese trastorno de los principios de Dios le acarrea dolor, aflicción, consecuencias dolorosas y él tiene que ponerse en paz con Dios. Que eso tiene que ver por su vida de mal carácter y que solo a través de Jesucristo encuentra sentido al dolor. Que incluso Jesucristo asumió dolor y asumió sufrimiento y muerte para responder al dolor nuestro y para dar esperanza a nuestro dolor a través de la fe y a través del arrepentimiento. Entonces, que el hombre necesita ser corregido, ser llamado, ser tocado, ser afligido, ser humillado, y que el dolor es un medio en las manos de Dios, un azote o una herramienta, un método para que el hombre llame a Dios, pida respuesta, se acerque a Él y encuentre sentido no solamente a su vida, a su eternidad, sino también a su dolor temporal. Entonces, si Cristo padeció, ¿quiénes somos nosotros para no querer o negarnos al sufrimiento pensando que el sufrimiento es contrario a Dios, cuando el sufrimiento es uno de los medios, uno de los recursos de Dios, uno de los métodos de Dios para llamar al hombre al arrepentimiento? La mayoría de personas llegan a Cristo cuando tocan fondo, a través de una enfermedad, a través de un problema familiar o a través de una crisis económica. Y eso nos muestra que es un buen recurso para que el hombre se humille y busque solución y no para que se enaltezca o se llene de más soberbia. El hombre frente al dolor lo que nos muestra es que necesita ser corregido y la justicia de Dios que responde. El dolor, la aflicción, las pruebas y los desafíos son realidades necesarias para humillar el corazón del hombre y para llevarnos a Cristo. Si Cristo mismo padeció siendo justo y santo, nosotros que somos pecadores debemos ser pasados por estos tamices que muestran su gracia y su justicia y sacan a la luz nuestra maldad. Es justamente a través del dolor, el sufrimiento y la aflicción que sale lo peor de nosotros y que se muestra la gran necesidad de esperanza, de respuesta, de mansedumbre, de fe, de paciencia y de un carácter lleno del Espíritu Santo. Entonces, no hay justificación frente al dolor. Nadie sufre por inocente. Todos somos culpables. Nadie sufre y está exento o está inmune al arrepentimiento frente al sufrimiento, sino más bien el sufrimiento es un llamado para que el hombre se arrepienta y se ponga en paz con el Creador. Una tercera excusa que el hombre presenta es: la vida termina con la muerte y entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos. Ese es el sueño de muchos para vivir perdidamente, para decir que mueren, todo se acaba, se van a la tumba y no pasa más, y que como no hay inmortalidad y que la vida termina con la muerte, entonces ¿para qué preocuparse por el más allá? Esta postura constituye el cáncer del existencialismo o la negación del mundo espiritual a la inmortalidad del alma para evadir su obligación. Si no hay inmortalidad, es decir, si la vida termina con la muerte, entonces ¿para qué me preocupo por vivir bien? Mejor vivo desordenadamente, vivo a mis anchas, disfruto mi vida, hago lo que yo quiero, que no se resuelve nada enfocándome en cosas espirituales cuando la vida no tiene nada de espiritualidad o de eternidad. Y aquí nosotros respondemos con un folleto a la pregunta: ¿al morir qué? Aunque el hombre piense que la vida termina con la muerte, todo ser humano en algún momento de su vida se ha preguntado qué pasa al morir, qué viene, qué encuentro, qué hay más allá. Y una buena manera de decirles: bueno, supongamos que la vida termina con la muerte. Eso es lo que usted piensa, por lo tanto no se arrepiente. Pero ¿y qué tal que no? ¿Qué tal que como muchos hombres han pensado y todos han tenido esa inquietud, esa pregunta existencial, la vida continúa? ¿No sería mejor prepararse? Y si no continúa la vida, pues no perdemos nada habiéndonos preparado. Pero si la vida continúa y hay que rendir cuentas, pues el que está preparado está listo para enfrentar la eternidad. ¿Qué dice Dios sobre la muerte? ¿Qué dice Dios sobre el más allá? ¿Cómo podemos estar preparados? ¿Cómo resolver ese enigma? ¿Y cómo no estar desprevenidos para ese momento de enfrentar la eternidad? ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que el hombre tiene que enfrentarse a la muerte. La Biblia dice que el alma es inmortal
Y la Biblia dice que el hombre que no esté preparado, pues será condenado. ¿Cómo prepararse para morir? Porque el hombre se prepara solo para vivir, se prepara para tener riqueza, para tener resultados prósperos, para disfrutar su familia, para ver sus hijos crecer, pero no se prepara para morir. Y aquí hay una parábola que la escritura nos presenta, que es la del hombre rico y el pobre, el rico insensato que no se preparó para morir y en el momento en que tuvo que enfrentarse a la muerte no estaba preparado y fue a condenación. ¿Cómo prepararse para morir? Pues creyendo en Cristo, poniéndose en paz con el Señor, porque es la única manera de estar preparado para ese momento decisivo, porque todos tenemos que morir. Ahora, la respuesta a esta pregunta es la resurrección. La resurrección de Cristo es la más trágica noticia para el existencialista, pues resucitaremos todos para rendir cuentas y enfrentar el destino eterno. La muerte no es el estado final de descanso, sino el paso obligado a la eternidad, y debemos estar preparados y no evadir cuando hay oportunidad. El mensaje de la resurrección de Cristo, la verdad absoluta de que Cristo venció la muerte y que es primicia de los que mueren porque todos resucitaremos, esa es la noticia más trágica para el existencialista. Porque si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra predicación. Y si Cristo no resucitó, pues ninguno resucitaremos y entonces la vida termina con la muerte. Pero como Cristo resucitó y es un hecho comprobado, documentado, históricamente innegable, todos tenemos que resucitar. Y eso muestra que el alma es inmortal, que la vida continúa y que tenemos que estar preparados para la eternidad. Y la única forma adecuada es arrepentirnos y estar en paz con Cristo. Por eso la mayoría de los que celebran Navidad, que es la mayoría del mundo, menos de esa cantidad celebra la muerte de Cristo y mucho menos celebran la resurrección porque el hombre no quiere hablar de la resurrección, porque la resurrección lo que lo pone es frente a un hecho histórico innegable y es yo también tendré que dar cuentas porque resucitaré y tengo que enfrentar una eternidad y no estoy preparado ni me quiero preparar, entonces prefiero decir que la vida termina con la muerte para no pensar en una eternidad sin Cristo condenado o no pensar que tengo que cambiar de vida y arrepentir. Cristo resucitó es un hecho verdadero y es una verdad que niega el existencialismo que nos pone frente a una obligación inaplazable y es arrepentir. El sentido de la vida es otra de las excusas, ¿cierto? ¿Para qué vivo si la vida no tiene sentido? Quítame la vida, dijo algún profeta, ¿cierto? Varios profetas dijeron eso. Quítame la vida del profeta afligido, sin horizonte, sin sentido, sin esperanza, viviendo la vida en blanco y negro. Constituye el cáncer del humanismo que no comprende ni quiere aceptar que la plenitud y la realización de la vida está en Cristo únicamente. Que mientras uno pretenda buscar plenitud sin Cristo, vivirá de forma miserable y confusa, además de frustrada y condenada. Todo aquel que busca encontrar satisfacción o plenitud fuera del Señor, en las cosas temporales, en los logros y antojos humanos, va a enfrentar la mayor desilusión e insatisfacción. Puede tener dinero, puede tener educación, pero está sin esperanza porque la esperanza y la vida solo vienen a través de Jesucristo. ¿Para qué vivo? Bueno, el hombre solo encuentra respuesta a esa pregunta en Jesucristo, porque Cristo es su creador y su sustentador. Y es también su redentor si cree en él, o su juez si está en contra de él. Entonces, ¿cómo se resuelve esta pregunta? Se resuelve con el Evangelio. No hay plenitud, no hay esperanza fuera de Cristo. La vida y el Evangelio y la esperanza solamente vienen a través de Cristo. Cristo es el modelo perfecto para que el hombre tenga sentido, propósito, significado, presente, pasado y futuro. Todo se resuelve, la plenitud, el sentido, el gozo, la satisfacción, lo da Cristo a través del Evangelio, porque Cristo es el modelo para vivir plenamente y para vivir con sentido y para estar preparados para la eternidad. Solo Cristo satisface, solo Cristo llena, solo Cristo perdura, solo Cristo es plenitud y salvación si el hombre cree. La satisfacción del hombre no está en nada de lo temporal, ni en sí mismo, ni en nada excepto en Cristo, que es la fuente de toda plenitud,
significado, sentido y propósito de vida. Si el hombre no se arrepiente y aprende de él, nunca nada tendrá sentido, ni le dará esperanza, ni gozo, ni deleite, ni vida eterna. Puede hacer lo que quiera, viajar, comprar, disfrutar, tener, experimentar, todo lo que el hombre se proponga lo puede lograr, pero cada vez tendrá mayor insatisfacción, mayor frustración y más decepcionado estará porque ha invertido toda su vida en la búsqueda de la felicidad, pero en la fuente equivocada. Cava para sí cisternas vacías porque la única fuente que da esperanza se llama Jesucristo. Y no lo decimos nosotros, lo dice la Escritura, lo dice la misma evidencia, lo dicen cientos de hombres y mujeres que han encontrado esperanza en Cristo y nosotros también, por supuesto, somos testigos de esa vida que Cristo da a través de la fe y a través de la gracia. Entonces, ¿hay esperanza para el hombre fuera de Cristo? No la hay. Solo Cristo da gozo y sentido y esperanza a la vida. La otra justificación es: yo no necesito de Cristo porque yo soy religioso y mi religión es buena y mi religión me salva. Todo lo he cumplido. ¿Qué más me falta? Del joven rico en su pretendida religión constituye el cáncer de la espiritualidad romántica o religiosa para intentar evadir la orden de arrepentimiento y una forma clásica de justificar su impiedad diciendo: yo soy un hijo de Dios, yo no necesito la salvación o no necesito su religión porque yo ya tengo la mía y la mía es suficiente. ¿Soy verdaderamente hijo de Dios a través de la religión? Mi religión es suficiente, la forma de fe que yo tengo es suficiente y me garantiza y me asegura estar en paz con Dios. Esa religión que yo profeso me salva y me da certeza, o más bien es una obra en la cual yo confío, en la cual me justifico, pero no estoy seguro de mi salvación. Si en realidad mi religión me salva, yo vivo de acuerdo a esa religión, amo y obedezco a Dios según las normas de la religión que tengo y eso me da certeza. ¿Es cierto que siendo religioso soy salvo? ¿Dios me ordena ser religioso? Vivir espiritualmente de acuerdo a unas pautas de una fe que me profeso y eso es garantía de salvación. ¿Qué dice la Escritura respecto a eso? Entonces, muy bien, la Biblia dice que solamente guardando los mandamientos de Dios y haciendo la voluntad de Dios podemos ser constituidos o llamados hijos de Dios. No somos hijos de Dios por una religión, sino a través de la obediencia a la voluntad revelada. Y no podemos entender la voluntad revelada de Dios si no tenemos la luz del Evangelio y la gracia del Espíritu Santo obrando en nuestro corazón. Si me amáis, guardad mis mandamientos. El religioso no guarda los mandamientos de Dios porque a él le importan solo los ritos y le importa solamente la religión como una excusa para justificar su deber de vivir una vida recta. Solamente son amados por Dios Padre aquellos que guardan sus mandamientos. Y no hay hijos obedientes, sino que todos son desobedientes, porque el único hijo obediente al Padre se llama Jesucristo. Y aun si guardáramos los mandamientos como el joven rico pretendía, no somos salvos por guardar los mandamientos, porque la salvación no es por obras, sino por gracia. Y el guardar los mandamientos es una evidencia de la salvación, mas no el camino de la salvación. No tiene sentido hacer obras para confiar en ellas, cuando la orden es confiar en el sacrificio de Jesucristo. Nuestra religión solo muestra arrogancia, desprecio y rebeldía contra el Señor. En lugar de obedecer su palabra, obedecemos acciones para justificarnos en una supuesta lealtad y mérito para salvación. Aquel que se justifica en su religión para ser salvo está confiando en las obras, y aquel que confía en sus obras, pues es despreciado por Dios porque confía en sus obras y no confía en la obra de Jesucristo. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la religión? Que la religión verdadera es creer en Cristo, que la religión verdadera implica una transformación por el Evangelio y que la religión verdadera consiste en un cambio y no en obras humanas, sino en la obra de Cristo, que ya satisface todas las demandas requeridas para la salvación. Es decir, puedes vivir muy bien en tu religión, pero serás condenado. Todos los religiosos serán condenados, al menos que su religión esté basada en Cristo y estén descansando en la gracia de la verdad. Entonces, no te confíes en la religión, porque
Jesucristo condenó a todos los religiosos porque ellos despreciaron la verdad y vivieron de espaldas a él. La otra justificación que el hombre presenta es: yo no necesito el evangelio porque yo soy ley de mí mismo. Yo soy la verdad absoluta. Yo vivo a mi manera y mi manera me da resultado. La forma que elegí para vivir, anárquica y beligerante, me está dando resultado, me está yendo bien y no necesito quien me cambie y no estoy dispuesto. Soy libre de la ley. Del texto paulino nos recuerda la justificación del hombre para no rendirse al imperio de la ley, sino a su propia maldad. Esta excusa constituye el cáncer del libertinaje, que considera la ley como trágica intromisión de Dios a su sueño de libertad o una intromisión de Dios a su perversión sin límites. No quiero saber de la ley, no hay ley absoluta, no hay principios absolutos. Cada uno vive a su manera, cada uno resuelve su vida como le parece, y esa manera es respetable, no se intromete en mi vida. Yo veré lo que hago, no necesito que me digan lo que está bien y lo que está mal. Anarquía, beligerancia, emancipación de la palabra y de la ley, una vida anárquica viviendo sin Dios, viviendo perdidamente. Sin embargo, ¿qué dice la Escritura? Hay verdades absolutas, tenemos que enfrentarnos a la ley de Dios, hay principios comunes que debemos observar, hay alguien que nos pedirá cuenta de cómo vivimos. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué dice Dios sobre principios, verdades, normas y leyes y cómo debemos observarlos? Es cierto que vivir anárquicamente es loable y que no vamos a tener consecuencias. Por el contrario, ¿qué dice la Escritura? Y la Escritura dice que todos tenemos que someternos a la ley de Dios, que la ley de Dios se basa en la justicia de Dios, que no podemos vivir anárquicamente y que el que viva de esa forma tendrá que enfrentar condenación. El hombre que vive por su propia cuenta es rebelde, desobediente, desprecia la ley de Dios y que la ley de Dios es la única que muestra rectitud, sabiduría, justicia, bendición y que todas nuestras normas anárquicas nos traen consecuencias porque muestran los rebeldes y los obstinados que somos. Y todo aquel que iba en contra de la ley de Dios tendrá consecuencias. Solo cuando conocemos la verdad del Evangelio de Jesucristo somos verdaderamente libres. De lo contrario, estamos esclavos en delitos y pecados. La Escritura dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El hombre debe reconocer la bendición de la ley y obedecerla para tener vida, y como no quiere ni puede, requiere la obra de la gracia de Cristo para su salvación y su conversión. Pero todo hombre que niega que hay principios y verdades absolutas y que a través de esas verdades y principios absolutos él debe ser juzgado o medido o evaluado, está en contra de Dios y va a tener que enfrentar consecuencias. No es exento de su arrepentimiento por vivir anárquicamente. Más bien el que es anárquico demuestra que es rebelde y está condenado. La última justificación de las que hemos presentado aquí es: Dios no existe. Y como Dios no existe, pues yo puedo vivir a mi manera, no tengo que enfrentar un juicio, ni tengo que enfrentar un pliego de cargos, no tengo que resolver o responder o rendir cuentas, porque Dios no existe. Negar a Dios es la forma más elocuente del hombre malvado para decir: vivo a mi manera, porque negué a Dios. Por eso sacar a Dios de la vida es la forma como el hombre se justifica. Necio, hoy vienen por tu alma, dice la Escritura. Del hombre necio en su pretendida evasión de conversión constituye el cáncer de la incredulidad, la indiferencia y el agnosticismo ateo para evadir el arrepentimiento y la forma clásica de justificar su malvada condición. Si Dios no existe, o hay muchos dioses y no sé cuál es el Dios correcto, pues entonces yo estoy exento de arrepentirme porque yo sí quería, pero no supe, o yo no tenía certeza, entonces preferí no creer en él, evadir mi deber y me justifico en eso. ¿Qué dice la Biblia respecto a rendir cuentas y respecto a la necedad del hombre negar a Dios? Dice que solo el necio o solo el torpe o el insensato niega a Dios sabiendo que hay verdades y hay evidencias y que la misma conciencia y el diseño natural del hombre
le dicta que Dios existe, que tiene que enfrentarse a él. De hecho, lo niegan porque saben que él existe y que una forma de acallar su conciencia es negarlo. Pero la Biblia dice que todos tenemos que comparecer, que todos tenemos que rendir cuentas y que todos tenemos que enfrentarnos al Creador y al justo juez. Que si no nos preparamos para ese momento seremos condenados, porque todos tenemos que estar de rodillas ante el Creador, a quien aquí despreciamos, pero que llegará el día en que no podemos evadirlo y que tenemos que enfrentarnos en un juicio donde vamos a perder, al menos que Cristo sea nuestro abogado. El hombre tiene que rendir cuentas porque es un hombre creado, es un hombre que tiene que rendir cuentas. Por eso el ateo y el agnóstico le gusta creer que el hombre no fue creado, sino que surgió de la nada, porque si no hay un creador, no hay a quien rendir cuentas, y si no hay Dios, no hay a quien adorar, y si no hay eternidad, pues no hay a quien rendir cuentas, porque todo pasa y termina. Por eso cuando el hombre niega que Dios es creador, niega que Dios existe, niega que hay inmortalidad, niega que hay resurrección y que hay cielo, lo que él está justificando su mal obrar para escudarse en esos argumentos y decir yo no me arrepiento o yo no me preparo para enfrentar a Cristo porque no existe. El hombre desprecia a Dios y pretende justificarse ante él cuando fue diseñado, creado y sustentado para servirle, adorarle y rendirse a él. Quien no lo haga deberá responder por su actitud rebelde, asumir las consecuencias de sus actos malos. Los que creen y se someten a la ley serán salvos y disfrutarán con Cristo, y los que desprecian la ley serán condenados. Y no lo decimos nosotros, no es un mensaje temerario, es más bien un mensaje absoluto que viene de Dios para responder a las objeciones y para que el hombre no se acalle o no se adormezca o no se tranquilice pensando que sus justificaciones le son válidas, cuando en realidad sus justificaciones lo que muestran es su gran perversión y su gran desprecio por Cristo. ¿Cómo dice la Escritura, cómo hallamos conciliación de estos engaños que el hombre tiene frente a las verdades eternas? El hombre dice, yo soy bueno, pero la Biblia dice, el hombre es malo y solo Dios es bueno y justo. Pero como el hombre es malo, merece condenación, y Dios envió a Jesucristo para que tenga esperanza el hombre se arrepienta. No merezco sufrir porque yo quiero tener bienestar. Y la Biblia lo que nos dice es, solo en Cristo hay bienestar. Mientras yo no esté en Cristo y mientras mi vida no esté plenamente en Cristo, hay sufrimiento, hay dolor, porque el hombre es finito y es pecador. Y solo Cristo es la fuente de gozo, de plenitud, de esperanza y de alegría eterna e infinita. Es decir, si quiero vivir sin sufrimiento y sin dolor, debo aspirar a creer en Cristo para estar en la eternidad y vivir con Él por siempre, donde no haya dolor ni aflicción. Ante la tercera objeción, en Cristo resucitaremos. Es decir, sí hay muerte, pero la respuesta a la muerte es la obra de Cristo que nos da vida y que resuelve el dilema de la resurrección, porque resucitaremos para vida eterna los que creemos en Cristo. Los que no crean en Cristo resucitarán para condenación eterna. Somos inmortales. Ante la cuarta objeción, Cristo, ¿o qué le da sentido a mi vida? Cristo le da sentido a la vida, porque Dios nos creó para vivir para su gloria. Mientras no vivamos para su gloria, la vida no tiene sentido, pero si vivimos para la gloria del Señor, Cristo es nuestro todo, Cristo es la plenitud, la respuesta y la esperanza que todos buscan y que quieren encontrar fuera de Cristo, pero solo se encuentra en Él. Y ante la quinta objeción, mis obras me salvan, mi religión me salva. La Biblia dice que las obras nuestras nos condenan. Son evidencia de nuestra rebeldía, porque el único camino al cielo se llama Jesucristo y solo por la gracia somos salvos de condenación y tenemos esperanza. Cristo es la verdad que liberta. Yo soy esclavo del mal. Cristo nos perdona de nuestra esclavitud, nos liberta de la esclavitud del pecado y nos da vida en abundancia. Y Cristo es nuestro abogado y pues tenemos que ir al tribunal a rendir cuentas, pero si nos ponemos en paz con Cristo antes de morir, ahora que tenemos oportunidad, Cristo es Dios y no seremos condenados, sino que tendremos un defensor en el juicio y seremos absueltos no porque no hayamos obrado mal, sino porque Cristo pone las bondades y las
ganancias de su sacrificio a favor nuestro para que tengamos vida y esperanza. Entonces, amados hermanos, muchas excusas, muchas evasivas, pero todas se derrumban frente a la verdad eterna del Evangelio. Ninguna evasiva, ninguna justificación prevalece. Y lo único que puede prevalecer es la verdad del Evangelio y nuestra obligación de presentar la verdad con contundencia. Si yo le digo a la persona, tú estás bien con Dios, Dios te ama así como eres, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, Dios está que no ve la hora de que tú le aceptes, pues no lo pongo frente a la realidad, sino que lo estoy engañando. Y si lo engaño, el evangelio que le presento es un evangelio falso. Y si él cree ese evangelio falso, él no es un cristiano verdadero, sino que es un impío con conocimiento de la verdad, pero sin estar en la verdad. Recordemos que un poco de mentira constituye la verdad en un engaño completo, porque no está presentado como es correcto. O presentamos la verdad tal cual es, o nos acomodamos a los engaños del hombre para justificarle y para decir que el evangelio que él requiere simplemente es un aditivo, mas no una verdad que transforma, que liberta y que esa verdad está únicamente en Cristo. Si el evangelio que la persona necesita es un evangelio solo para traerle esperanza temporal y no eterna, y solo para justificarle sus malas obras y no transformarle, no es evangelio, es un mensaje engañoso, y si nosotros lo engañamos, está engañado él y estamos engañados nosotros. Hechos 18, 9, 10 dice, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esta es una promesa, es una verdad que nos reta. No tengamos temor, presentemos la verdad como es. No consintamos con las justificaciones del hombre. Enfrentemos esas evasivas con la verdad, con un mensaje verdadero y elocuente que transforma para que él encuentre esperanza y no para que él se justifique. En el libro de Esther dice, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y tu casa y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Si callamos, las piedras hablarán. Si callamos, otros lo hacen, pero no, es nuestra obligación, es nuestro deber y debemos siempre cumplir la obligación que Dios nos encarga, porque es la forma natural como Dios llama el arrepentimiento y somos nosotros los instrumentos, los vasos para ese propósito de extender el reino y de confrontar al hombre pecador con la verdad y para presentarles a Cristo para que tengan esperanza. Entonces, amados hermanos, no hay justificación que prevalezca ante Dios y todas las justificaciones y formas de evasiva lo que nos muestran es que el hombre es rebelde y que necesita el Evangelio y que solo a través de la gracia del Evangelio él puede tener vida y esperanza. Dejamos hasta por aquí, amados hermanos, para que podamos tener tiempo para participar con preguntas, con aportes o con sugerencias. Entonces, pueden participar. Mi querido hermano o Martín, o los dos. Pastor, hay otra excusa que yo creo que a todos nos ha tocado pues, en lo pragmático, y es que lamentablemente por esas iglesias que son multitudinarias y que hay mucha gente de esas de la teología de la prosperidad, pues la gente, con razón, muchas veces tenemos mala fama. Ah, cristianos, van a pedir plata, eso para engañar o para lucrarse de nosotros. A mí me pasó que cuando yo empecé en el Evangelio, un amigo me dijo, ahora sí te vas a esperar con una iglesia, no, ya sé por qué escogiste ser cristiano, ¿cierto? Para llenarte los bolsillos con la plata de los demás. Un amigo, entre comillas amigo, me dijo eso. Y lamentablemente eso sí pasa. Yo no sé si a alguien le ha pasado. Exactamente, esa es una excusa, justificarse en el mal comportamiento de otros, justificarse en el mal testimonio de otros, pero es que
la respuesta sería es que yo no le estoy hablando que se vuelva como Él. Le estoy diciendo que usted crea en Cristo y aprenda de Cristo, más no aprenda de los malos ejemplos. Pero es una excusa muy grande que presentan las personas y que piensan que con ellas se acallan o se tranquilizan y como que o sea, como que si se abanderan en esa excusa, no tienen el deber de arrepentirse. Muy bien, Martín, háblenos. Bueno, pastor, cómo ha estado? Bien, ¿Qué tal mi corte? Me lo hizo papá. sí, eso veo que Mm. estás estrenando corte. Te ves Como muy tú le dices, bien, esperanzas. Mm. te ves muy bien, Martincito. ¿Qué otro Gracias. aporte, amigos hermanos? Preguntas, opiniones sobre la clase, sobre cómo presentar el Evangelio y resolver objeciones. Están muy silenciosos hoy, muy tímidos. No me, pastor, la clase estuvo, pues, para mí estuvo muy clara y yo sé que para muchos estuvo clara. Entonces, cuando hay objeciones y eso, y es como decía ahora el hermano, ¿cierto? Las objeciones siempre van a haber y a uno le incomoda, a uno pues le incomoda, entre comillas, sabiendo uno la condición del hombre, que el hombre es rebelde ante Dios y siente antipatía ante las cosas del Señor. Uno hay veces duda cómo entrar, no sabe cómo entrar, porque hay personas que ponen una barrera, un bloque de una vez, ¿cierto? Sin embargo, uno ha aprendido en esto que a saber entrar a las personas cuando las personas dicen, no, pero es que yo tengo mi religión, yo soy tal, no es que aquí no te estoy hablando de religión, pues yo te estoy hablando, si tú me dices a mí que amas a Dios, yo te quiero hablar de ese Dios que tú amas, o háblame tú acerca de ese Dios que tú amas, ¿cierto? Como pasó en estos días pues, con un amigo mío. Y la primera pregunta que le hice fue cuando él me dijo, la primera pregunta que le hice es, ¿lees la Biblia? ¿Entiendes la Biblia? Si tú murieras hoy, ¿sabes a qué lugar irías? Entonces ahí se me bloqueó, ahí se me quedó quieto. Entonces, bueno, buena pregunta. Y ahí empecé, pero desafortunadamente llegó un hermano de él que venía de la mina y hasta ahí llegó la conversa. Pero bueno, pidiéndole al Señor que le dé la oportunidad de volver nuevamente a dialogar con él. Exactamente, mi querido pastor. No nos debe dar temor las objeciones, porque todos presentarán objeciones, porque todos resisten a la verdad. La Biblia dice que el hombre resiste a la verdad, que el hombre no quiere llegar a la luz para que sus obras no sean manifiestas, que todos saben que están en contra de Dios y no quieren aceptar ese desafío. Entonces, que alguien nos diga, yo estaba esperando ese mensaje y me agrada, lo estaba esperando, eso no va a existir. Todos nos van a decir, no quiero, no es el tiempo, no es el momento, no me parece, no entiendo. Van a sacar mil excusas, pero la verdad del Evangelio se debe presentar, escuchen o dejen de escuchar. Es decir, no lo presentamos ni para que la gente nos acepte a nosotros, ni para que nos rechace, sino para que ellos respondan a Dios. Nosotros somos los meseros. Si tienen quejas por el plato, las tienen que presentar al chef, aquel que preparó el plato, y tienen que responderle a él y no a nosotros. Entonces, las objeciones son forma natural que se presenta. Si Jesús mismo presentando el Evangelio enfrentó objeciones, siendo el Hijo de Dios, pues mucho más nosotros. De hecho, pastor, yo he escuchado, he visto a alguien predicando de esta manera. Quiere que le vaya bien en todo, vaya a la iglesia, vaya y escuche de Dios para que vea que Dios lo bendice en todo. ¿Cómo le está yendo a usted en los negocios o en sus cosas? Vaya a la iglesia. Entonces esa gente es la que va a la iglesia, como la parábola del sembrador, y como no ve resultados en su economía ni cambios, Se nos fue. O un Dios votó un mal que no era. Que no haya sucedido el rapto. Se nos fue.
No, alguien que nos ayude. Buenos días, pastor. Buenos días, pastores. Andreita. Pastor, gracias por la clase primero que todo. Una cosa que tenemos o unas cosas que nos pasan a nosotros cuando estamos presentando el Evangelio, hay una situación que siempre nos dicen, bueno, y si Dios es tan bueno, y si Dios es tan justo, y si Dios, porque permite esto, porque permite lo otro, porque usted está así, porque tiene situaciones difíciles, porque tiene hijos rebeldes, porque, o sea, a veces le dicen a uno, usted como que no tiene la autoridad moral para decirme a mí nada sobre el Señor Jesús, sobre hablarme de evangelismo, porque pues no es que usted tenga la vida perfecta, y si tiene la vida perfecta, entonces, ¿qué hace aquí? Entonces, a veces uno comete algún error, alguna cosa y dice, pero usted es cristiana, luego no tiene por qué estar ni angustiada, ni desesperada, ni nada que se le parezca. Entonces uno dice, caramba, pero ¿quién dijo que el ser cristiano lo vuelve a uno inmune a las situaciones difíciles? Y si Dios, otra cosa es, y Dios es amor, y si Dios es amor, entonces porque permite, entonces usted tiene un Dios vengativo, un Dios malvado, entonces sí, todas esas cosas que le sacan a uno cuando uno está llevando, pues presentando el Evangelio. Entonces, uno a veces dice, caramba, estas personas, de verdad sí las necesitan demasiado. Marticito, ¿me traes? Necesitan oír el Evangelio, porque pues están en una situación, y a veces uno mismo se siente frustrado, porque dice, no sé, no le vuelvo a hablar, o sea, como que uno y ahora con esta cuestión del humanismo, y ahora todo es psicología, y ahora todo, entonces a mí me han tocado los psicólogos o las psicólogas, me desanimo. Ok, bueno, toca no desanimarnos porque el mensaje sigue siendo eficaz y sigue siendo verdadero. Yo creo que el error está cuando la sociedad, especialmente el pueblo evangélico, ha ofrecido un evangelio falso. Entonces el evangelio es no te enfermas, no morirás, no tendrás crisis, no tendrás carencias, incluso no vas a llorar, cuando el evangelio no resuelve las condiciones naturales de la vida. Las condiciones naturales se van a dar, vamos a tener que morir, vamos a tener que envejecer. Es a través de diversas situaciones que la vida se da. Todos tenemos los mismos desafíos de vida, cristianos o no cristianos. O sea, como decía nuestro hermano Brawley, a veces en muchos lugares se enseña, si tú crees en Cristo ni siquiera te enfermas, ni siquiera te mueres, ni siquiera te indigestas, ni siquiera te da un virus. Si tú crees en Cristo no vas a tener una crisis, no vas a tener ni siquiera envejecimiento. Entonces, claro, eso es frustrante porque nos dicen, pero usted está envejeciendo, usted también está enfermo, usted también tiene crisis, pero es que el evangelio no es para resolver esos temas. Ese es el falso evangelio. El evangelio es para resolver la relación del hombre con Dios y para resolver la eternidad del hombre con Dios y para darle esperanza, no para quitarle las condiciones propias de la vida. Las condiciones propias de la vida seguirán dándose. Lo que el hombre tiene que resolver es si está en paz con Dios y si al morir va a estar salvo o va a ser condenado. Entonces, cuando apuntamos al problema que es el meollo del tema, que es su relación con Dios, es diferente porque no le estamos vendiendo un falso evangelio, diciéndole si está sin trabajo, venga que en Cristo hay trabajo. O sea, Cristo no es una bolsa de empleo, ni la iglesia es un club social, ni somos un depósito dando soluciones a las necesidades de la gente. El evangelio es para resolver el problema principal del hombre, que es cómo está frente a Dios, si está en rebeldía o en obediencia. Y ahí ya nos quitamos el foco de cómo estamos enfrentando la vida y ponemos al hombre frente a Dios. El problema es que, como decía nuestro hermano, vemos al desempleado y le decimos, vaya que encuentre trabajo en la iglesia. O vemos al que se va a divorciar, entonces le decimos, vaya a la iglesia para que no se divorcie. Como si fuera un centro de conciliación. No, la iglesia es el lugar donde adoramos a Dios y el evangelio es para que el hombre se enfrente a su comunión o relación con Dios
y no para que tengan ni más dinero, ni más salud, ni para evitar morir, ni para evitar un divorcio. El Evangelio no cumple esas finalidades, esos son añadidos. El Evangelio lo que pone es al hombre frente a Dios y frente a su obligación de estar a paz con Él. Entonces, para nuestra hermana Andreita, entonces para no desanimarnos, porque de hecho nosotros somos prueba viva de que el Evangelio opera, porque el Evangelio nos está dando esperanza. Ahora, frente a los desafíos de la enfermedad, la vejez, la pobreza, las crisis, el Evangelio es esperanza. No nos soluciona los problemas, pero nos da esperanza. No nos da el trabajo cuando lo necesitamos, sino cuando Dios en su voluntad quiere, pero nos da esperanza. No nos deja morir de hambre, nos da enfermedades, pero nos da esperanza. Nos provee pruebas, pero nos da esperanza. Entonces el Evangelio sí nos da esperanza y nos da dirección, aunque no nos quite el problema que tenemos como nosotros quisiéramos. Gracias, pastor. Bueno, Braulio estaba con una disertación y se nos fue. No, pastor, pues creo que ya estaba terminando, ¿no? Sino que he escuchado ese evangelio, entonces, donde llaman a la gente que para que todo le vaya bien, vaya a Cristo, y esas personas son las primeras que a la primera dificultad abandonan la iglesia, ¿cierto? Porque realmente fueron llevados engañados. Entonces hay que tener mucho cuidado de presentar el evangelio. Lo que hemos visto en estas 3 clases que me ha parecido maravilloso es presentar el evangelio netamente, sin ninguna añadidura, sin ningún matiz, simplemente la verdad real y cruda de que eres pecador y debes ponerte a paz con Dios. Y ya otras cosas pueden llegar como añadidura, ¿cierto? Que Dios nos consuela, que nos provee, que nos reconforta, que nos da sabiduría, etcétera. Pero el Evangelio es un mensaje directo y sin matices. Exacto. Ahora, el problema cuando presentamos el Evangelio es que nosotros queremos resolverle el problema a la gente. Y no somos nosotros, es Dios el que le resuelve. Si Dios quiere, porque el hombre está en problemas, porque él está en contravía de Dios. El problema es él, no es Dios ni somos nosotros. Nosotros lo que le presentamos es la solución definitiva. Y la solución definitiva es Cristo. Hay otras soluciones que puede el hombre tener para vivir temporalmente más tranquilo. Si, por ejemplo, si él está cansado, pues él puede descansar. Si él no tiene dinero, con dinero puede resolver algunas cosas. Pero el Evangelio lo que resuelve es el problema de raíz. Y el problema de raíz lo resuelve Jesucristo porque le da paz y le da esperanza. Nosotros no le podemos resolver el problema a la gente, porque el problema que ellos tienen es que han vivido sin Dios. Entonces, el Evangelio es ponerlo frente a una realidad de que ellos han vivido rebeldemente y que solo van a encontrar sentido, dirección y provisión cuando vengan a Cristo. Y rogar a Dios que obre en sus corazones. Entonces, es importante eso. Cuando presentamos el Evangelio, no nos presentamos a nosotros mismos, sino que presentamos a Cristo. Es decir, que Cristo le resuelva, porque nosotros no tenemos respuesta. De hecho, nosotros no hemos podido resolver las cosas que estamos padeciendo o enfrentando, porque no las podemos resolver por nuestros medios, pero el Señor les da sentido. Entonces, la evangelización es poner al hombre frente a Dios. Recuerden que no es enfrentarnos a Él para decirles, el problema es conmigo. No, Él no tiene problemas conmigo. Él tiene un problema con Dios que debe resolver. Y lo resuelve cuando se arrepiente. Su problema no es estar sin empleo, su problema no es una ruptura amorosa, su problema no es la pobreza, su problema es que no está en paz con el Creador. Y nosotros queremos ayudarle a que Él resuelva ese problema mirando a Cristo y por eso le presentamos el Evangelio. Entonces, el enfoque también es importante porque si nosotros le decimos que lo que estamos es queriéndole resolver un problema que Él tiene, pues es difícil porque pues no le vamos a poder solucionar sus problemas. Lo que queremos es que Él arregle un problema que Él tiene con Dios, porque esa es la raíz de todos los problemas que Él enfrenta. Mis amados hermanos, ¿algún aporte más? ¿Preguntas? ¿Inquietudes?
quienes no han participado. Claro, pastor, todo muy claro. Muy linda clase, pastor, muy buena clase. Sí. Muy bien, muchas gracias. Miguelito y Jonathan Rico están por ahí. ¿Tienen preguntas, aportes? Buenos días, pastor, y buenos días a todos. Hoy Jonathan no está porque está yendo a su clase de Breakfast, pero pues yo sí estoy. Y no me gustó mucho la clase. Todas estas excusas que vimos hoy sí suceden mucho. Y pues es muy importante saber cómo reaccionar ante cada una de ellas. Y no, muy agradecido por la clase, pastor. Ok, y tenemos un solo medio de reacción, que es el Evangelio. ¿Cierto? El Evangelio es la espada de dos filos. Uno dice, yo soy bueno, pero la Biblia dice, todos somos malos. Yo digo, no voy a morir, pero la Biblia dice, todos tenemos que morir. El hombre dice, no quiero ir a juicio, y la Biblia dice, todos compareceremos al juicio. ¿Sí? Entonces, la única verdad absoluta que resuelve todo, toda excusa es el Evangelio. No tenemos que buscar en otro medio, no tenemos que buscar un método apropiado. El método es presentar la Escritura. Incluso solo leerla es el poder de Dios para transformar. Muy bien, mi estimado Miguelito. Muchas gracias. Hermano Andrés, ¿tiene aportes, preguntas? Diácono Mario. Sí, pastor. Pastor, en el sentido en que la mayoría ha hablado, es en relación a que lamentablemente en las 7 excusas que normalmente se presentan, pues lamentablemente hacen parte del menú del falso evangelio, ¿no? Porque el falso evangelio es moral, es hedonista, es existencialista, es humanista, es romántico, liberal, y por lo tanto agnóstico. Entonces es como el gran conflicto de hoy, ¿no? Que ese menú lo tienen lo que llamamos iglesias hoy en día, lamentablemente, y es un gran choque. Hay una gran pelea. Esa es la carta del menú para decirle a todos, aquí llegan, no se preocupen. Si quiere placer, se le tiene en la iglesia. Si quiere reconocimiento, se le tiene en la iglesia. Si quiere respuestas relativas, se le tienen. ¿Qué quiere? ¿Quiere trabajo? ¿Qué quiere? Todo se le tiene, pero venga a la iglesia, sin arrepentimiento. Entonces tenemos cantidad de gente yendo a iglesias con lenguaje espiritual, cantando música gospel, pero sin arrepentimiento, sin haber nacido de nuevo, sin vidas transformadas, sin ni siquiera saber qué es el pecado y sin ni siquiera saber que ofenden a Dios. Simplemente enamorados de Cristo y felices y satisfechos con la reunión del domingo, pero sin haber nacido de nuevo. Y eso es grave, ¿no? Porque eso es de los que la Biblia dice, me dirán Señor, Señor, pero el Señor les dirá, yo no los conozco. Pero Incluso estaba escuchando un testimonio esta semana de uno de esos videos que se vuelven virales, de un hombre que es homosexual y diciendo, fui a la iglesia y el Señor me enseñó que tenía que ir a amarme a mí mismo, luchar por mis sueños y reconocer, y el gran avance en el Evangelio es aprender a saber que Dios me ama y que Dios está muy interesado en mí. Y estoy feliz e invito a todos que vayan a mi iglesia. Entonces, ese menú, esa carta, pues se le ha hecho mucho daño al Evangelio, porque se cree que el Evangelio entonces es para vivir bien, mas no para arrepentirnos. El Evangelio es para sentirnos a gusto, mas no para ser transformados. Que el Evangelio es para llenar un número de adeptos, de seguidores, pero no ser discípulos. Y pues eso es grave, porque por eso no todo el que nos dice hermano es hermano nuestro. Porque muchos nos dicen hermano, pero no han nacido de nuevo. Simplemente están alienados con su conciencia hedónica, porque incluso hoy en día le dicen a uno, si usted, la excusa es que tiene un perrito, en la iglesia le recibimos el perrito. Tenemos guardería. ¿Sí? Si su excusa es que si usted quiere su perrito, pues en la iglesia le bautizamos el perrito. Porque ya hay iglesias bautizando perritos aquí en Bogotá, ya hay iglesias con guarderías, ya hay iglesias con centros de mascota, porque la gente ya ahora no va a la iglesia porque tiene hijos, sino
no va a la iglesia porque tiene perros. De verdad, pastor, es Todo verdad, se soluciona. Dime. es verdad eso del perrito, que ya los bautizan. Aquí en Bogotá, si tienes mascotas sin bautizar, aquí las traes y las bautizan Oh, no puede ser. en iglesias cristianas. Entonces uno dice, eso es una vergüenza, pero eso es evangelio para ellos, ¿no? Entonces, el evangelio es poner al hombre frente a Dios. Y cuando el hombre se pone frente a Dios, el hombre o cae de rodillas para adorar o se enfrenta a la ira de Dios. No hay otra respuesta. Pero si la gente dice, me encanta, me gusta, yo voy el domingo, estoy feliz, me siento cómodo, no es evangelio porque la iglesia no está para dar comodidad, sino para incomodar. El verdadero evangelio, ¿no? Muy bien, mi hermano Andrés, ¿algo más? ¿Quién más? Antes de cerrar. Entonces, todo Decías tú ese ahora, falso evangelio nos debiera despertar para nosotros predicar el evangelio verdadero. decías tú ahora que hay mucha gente en las iglesias enamorada de Jesús. Yo le añadiría la palabra de un Jesús que no conocen, porque es triste que un joven llega hoy a la congregación, no conoce nada de Cristo y solamente porque se juntó al grupo de jóvenes, entonces yo quiero pertenecer al grupo alabanza y ya está tocando la guitarra o ya está aquí, ya está cantando y uno dice, ¿qué es esto? O sea, es que se han vuelto un centro recreacional. Imagínate, todos enamorados de Jesús. Lo que Jesús dice es que le amemos y el que le ama es el que guarda sus mandamientos. O sea, no quiere una relación romántica, sino una relación de obediencia, de sujeción y de dependencia. Pero nosotros mismos como iglesia nos hemos encargado de ese falso evangelio. Así Porque es. no hallamos cómo atraer a las personas. Entonces les damos mercado, les Ahora, ofrecemos café, les ofrecemos cursos, les ofrecemos regalos. No, si no viene por el evangelio, mejor que no venga. O sea, el que tiene que traer a las personas es Cristo con el poder del evangelio. me impactó mucho la clase pasada en el tema de la mujer samaritana. Yo no lo había visto de esa manera. Y es muy impactante cómo Jesús rompe las barreras, pero cómo el hombre cree adorar a algo desconocido, ¿cierto? Y cómo esa alimentación se le ha propagado a las personas de tal manera que las personas, hay muchas iglesias, hay muchos salones llenos, pero corazones y vidas totalmente vacías. Incluso adictos a la iglesia, ¿no? Adictos al culto, adictos a la música cristiana, adictos a una dosis juvenil, adictos a un encuentro espiritual o una celebración espiritual, cuando nuestra dependencia y felicidad y plenitud tiene que ser Cristo y la palabra. Es tan triste, pastor, hoy día, es tan triste que esto se ha vuelto, discúlpeme la expresión, no la malinterprete, se ha vuelto una recocha para muchos, que los almacenes en Caucasia, no sé si en Bogotá de pronto lo hayan también, los almacenes en Caucasia lo abren, un ejemplo, a las 7 de la mañana u 8 de la mañana. 10 minutos ponen música cristiana, Marcos Witt, fulanita, fulano, fulano. Y de 10 minutos y a los 10 minutos en adelante, de toda clase de música. Entonces, a mí me llamó mucho la atención. Que día le pregunté por qué ponían esa música al principio, para llamar la presencia del Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo venga a escuchar el resto del día. Para que el Espíritu Santo venga a vender ahí en el almacén y llene el... Oiga, impresionante, hermano. Impresionante esa cuestión. Yo dije, caray. Que todos los días ponemos 10 minutos, 15 minutos de música cristiana para llamar al Espíritu Santo. Y nos va bien. Y eso se ha vuelto viral, eso se ha vuelto una recocha. Usted va al centro a esta hora y todos los baffles con música cristiana. Imagínense. Impresionante, impresionante. Y invitaron a Antier hablando con la nuera mía. ¿Dónde estaban? No, estábamos en un ayuno con mis papás. ¿Y ustedes son cristianos? No. Pero estábamos en un ayuno porque nos invitaron para esto. Y, o sea, todo es, hermanos, hacer adeptos para ellos, pero no tienen ni pizca para hacer para el Señor siervos ni servidores. Triste, triste eso. Eso nos llama con más urgencia a predicar, amados hermanos, porque gran parte del pueblo que se llama evangélico no ha nacido de nuevo y hay que predicar el evangelio sin temor, con valor y expuestos al rechazo, porque sabemos que esa es la condición natural del hombre.
Muy bien, vamos a terminar. ¿Quién quiere orar? Martín, ¿quieres orar? Bueno, pastor, gracias. Señor, gracias por esta clase que nos has permitido tener. Gracias por la exposición de Ismael y por las personas que están acá. Gracias porque estas clases hemos aprendido cómo mostrar tu evangelio y tu palabra como es. Bueno, Señor, es que esto lo usemos para tu bien, como debe ser. Y bueno, y es que tengamos un buen resto del día. Amén y amén. Muy bien, muchísimas gracias, amados hermanos. Muchas gracias. bendiciones. Ricos. Mario y esposa y compañía. Un buen día para todos. Hasta luego. Honorable Martín. Que Dios los Pastor José. bendiga, que tengan un buen día, mañana un buen